Muy buenos días y bueno, muy buenas tardes a todos y algunos muy buenas noches. Para nosotros, la Asociación Latinoamericana de Tórax, es un honor tenerlos a todos ustedes como participantes y sobre todo en la parte de pediatría. Realmente hoy vamos a ver un tema que nos afecta absolutamente a todos nosotros como países, es la neumonía y de esta la neumonía complicada, una gran cantidad de mortalidad en nuestros centros, muchas veces en niños menores de 5 años. Y actualmente, pues un tema que tenemos que tocar y esto es importantísimo que lo veamos tanto desde el punto de vista de neumología pediátrica como de pediatras para poder hacer un diagnóstico temprano, dar tratamientos adecuados a los pacientes y sobre todo lo que hemos visto, evitar mortalidad dentro de nuestros niños. Vamos a tener los retos de la neumonía pediátrica complicada en Latinoamérica. Como moderadora tenemos a la doctora Jenny Ten. La doctora Jenny Ten es de República Dominicana, una excelente neumóloga. Ella estudió en la Universidad Autónoma de México, está actualmente trabajando en el Hospital Metropolitano de Santiago y en el Hospital Arturo Grullón Infantil de Santiago. Es presidente actualmente de la Sociedad de Neumología de la región del norte. Entonces, de verdad agradecerles. Esperemos que, como los otros dos webinars, lo puedan aprovechar bastante. Ya, las preguntas las vamos a dejar para el final. Como ven, tenemos ahora un nuevo sistema. Entonces, en la parte de abajo de sus computadoras van a tener el Q&A. Ahí, por favor, nos escriben todas las preguntas y estas las estaremos respondiendo al final de la presentación. Muchísimas gracias a todos por participar y Jenny, muchísimas gracias como miembro de ALAT de estar acá y todos por la salud respiratoria de nuestros niños. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre neumonías complicadas en Latinoamérica. Mucho gusto a todos, así como presento a Lidiana. Gracias, Lidiana. Mi nombre es Jenny Ten, desde la hermosa República Dominicana, y tengo el honor esta noche de ser su moderadora. Esta sesión en la que abordaremos un tema de gran relevancia para nuestra región. La neumonía es una de las principales causas de enfermedad y muerte, y su manejo va influenciado de diversos factores que pudiéramos decir que culturales, sociales y económicos, y que van a variar de un país a otro. Y eso lo vamos a estar viendo reflejado en los temas a continuación. Entonces, nosotros nos toca presentar. Vamos a tener a la doctora Milena Villamil Osorio, neumóloga pediatra de Colombia, líder del Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Pediátrico La Misericordia, neumóloga pediatra de la Clínica Infantil Col Subsidio, docente universitaria del Bosque y epidemióloga clínica. Además, vamos a tener al doctor Manuel Soto Martínez, pediatra neumólogo, especialista en medicina del sueño, fellowship en neumología pediátrica del Royal Children's Hospital de Melbourne, Australia, jefe de la Clínica de Servicio de Neumología del Hospital Nacional de Niños Carlos Sainz Herrera, profesor de pregrado y posgrado de pediatría de la Escuela de Medicina en Costa Rica, profesor de posgrado de neumología pediátrica de la Escuela de Medicina de Costa Rica, profesor de curso de investigación del Sistema de Estudios de Posgrado, miembro del Comité Central de Inspire, excelente congreso, coordinador de guías de área Costa Rica, miembro fundador de REACH, miembros de ERS, ALAT, ATS, amante de la investigación y docencia, lo sabemos, y padre de dos niñas hermosísimas que está perdidamente enamorado. Además, vamos a tener a la doctora Gabriela Naranjo, pediatra infectóloga certificada en Antimicrobial Stewardship de ESCMID, Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Es médico asistente del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños, coordinadora clínica del Programa de Optimización de Antimicrobianos de Costa Rica, coordinadora también del certificado PROA para América Latina. Es profesora de pregrado de la Escuela de Medicina y de posgrado de Pediatría de la Universidad de Ciencias Médicas. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro primer caso clínico. Nuestro primer caso clínico va a estar presentado por la doctora Chiara Saúl Toralbo, pediatra de la Universidad del Norte de Colombia, fellow de neumología pediátrica de la Universidad de Sabana, Fundación Neumológica Colombiana. Muy buenas noches para todos. Voy a compartir la pantalla.
Perfecto, entonces vamos a iniciar con el primer caso de la noche de hoy. Tenemos un paciente masculino de 5 años de edad procedente de la ciudad de Bogotá, quien consulta el 14 de junio de este año con un cuadro clínico de 8 días de evolución dado por picos febriles cuantificados hasta 40 grados, acompañada de tos seca, no cianosante ni emetizante y rinorrea y alina. Dentro de los antecedentes del paciente, pues a nivel perinatal, producto de primera gestación, parto por cesárea, por no progresión del trabajo de parto con peso y talla adecuados al nacer, egresó con la madre sin complicaciones en este periodo. Dentro de los hospitalarios, un episodio sibilante en enero de este año y también un cuadro de neumonía viral por virus sincitial respiratorio. Dentro de los patológicos, pues su primer episodio sibilante ya mencionado, quirúrgicos y alérgicos no refiere. Dentro de los farmacológicos, uso ocasional de salbutamol 3 puff cada 4 horas. Una mamá con antecedente de rinitis vive con sus padres, su abuela no tiene mascotas ni fumadores en la casa y su país estaba incompleto, pues estaban pendientes las inmunizaciones de los 5 años, no había recibido COVID ni influenza del 2024. Dentro del examen físico, en las antropometrías tenemos un paciente pues, con peso, talla, índice de masa corporal adecuados para la edad y sexo. Y el examen físico llamaba la atención una otoscopia derecha con eritema peritimpánico, una membrana opaca, adicionalmente signos de dificultad respiratoria dado por retracciones sub e intercostales, broncojaulauscultación y llamaba la atención que el paciente estaba taquicárdico, saturando 85% aire ambiente y estaba taquipneico con una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto. Con lo anterior, se decidió hospitalizar, inicio de oxígeno suplementario por cánula a 1 litro minuto, inicio de soporte con líquidos endovenosos, cubrimiento inicial con penicilina cristalina. Adicionalmente, se solicitaron una radiografía de tórax, hemograma, reactantes de fase aguda y un antígeno COVID, dentro de los cuales en el hemograma vemos una leucocitosis con neutrofilia, no tenía anemia y tampoco trombocitosis, reactantes de fase aguda que estaban positivos y un antígeno contra COVID que estaba negativo. En ese momento también se observa la radiografía de tórax con una adecuada técnica radiológica y en la cual podemos observar opacidades alveolares con consolidación en lóbulo superior derecho, así como compromiso en hemitórax izquierdo. Y cuando observamos el par radiológico, podemos ver ese compromiso en el segmento apico posterior del lóbulo superior izquierdo, así como del segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Con lo anterior se hizo el diagnóstico de neumonía multilobar adquirida en la comunidad y otitis media aguda. Posteriormente, a los 3 días de evolución de estancia hospitalaria, el paciente persiste con signos y síntomas de SIRS, entonces estaba taquicárdico, febril, tenía empeoramiento del patrón respiratorio y requerimiento de aumento del soporte de oxígeno suplementario. Con esto se decidió realizar paraclínicos de control en el cual evidenciamos que persistía con una leucocitosis marcada, neutrofilia, descenso en la hemoglobina, sin embargo sin criterios de transfusión, ya tenía trombocitosis, unos reactantes de fase aguda que persistían positivos, unos gases con acidemia respiratoria y una hiperlactatemia y un perfil de severidad que estaba positivo. Con esto, ante los hallazgos, se decidió rotar el tratamiento antibiótico a ceftriaxona con clindamicina. Se hizo ese mismo día un control radiológico en donde podemos ver incremento y empeoramiento de esas opacidades y de esas consolidaciones mencionadas previamente. Asimismo, durante este periodo lo que podemos ver es que el paciente siempre presentó esa leucocitosis y los reactantes de fase aguda también estaban siempre positivos. Posteriormente, el paciente persiste con mucha fiebre. El 18 de junio sale el reporte del FilmArray que fue negativo. Con lo anterior, entonces, se decide cambiar el tratamiento antibiótico, suspender la clindamicina e iniciar vancomicina continuando la ceftriaxona. Adicionalmente, se indicó una tomografía de tórax, unos hemocultivos y con esta tomografía de tórax una valoración por cirugía pediátrica. En la tomografía de tórax, lo que podemos ver son esos múltiples focos de consolidación en el lóbulo superior derecho y también el compromiso en el tórax izquierdo en ambos lóbulos. Llamando la atención que en el lóbulo superior derecho podemos observar esas áreas de necrosis con gas dentro de ellas que estoy señalando en este momento.
Acá podemos ver el hemitórax izquierdo, los compromisos mencionados previamente. Y bueno, con estas imágenes, cirugía pediátrica, infectología y neumología pediátrica estuvieron de acuerdo en esperar 48 a 72 horas para evaluar la evolución del paciente con ese cambio de antibiótico que se había realizado. Pues tenemos en este momento un paciente con una neumonía necrosante que no tenía derrame ni fístula. El 24 de junio, que ya habían pasado 5 días del tratamiento establecido, se realiza un control radiológico, ya evidenciando franca mejoría de las consolidaciones y las opacidades que el paciente venía presentando. El 25 fue su primer día ya febril, completando 8 días de cubrimiento con ceftriaxona, 6 días de cubrimiento con vancomicina. Posteriormente, al paciente se le hacen exámenes de control ya sin leucocitosis, sin neutrofilias, PCR negativa, una PPD que se había solicitado por infectología pediátrica que fue negativa. Los reportes del hemocultivos tanto del 15 como del 19 fueron negativos, con lo cual infectología pediátrica nuevamente evalúa, considera una evolución favorable. Ya pues todos los signos de CIRS estaban modulados, por lo que decide completar 14 días con ese tratamiento antibiótico. Posteriormente a esos 14 días, el paciente presenta una evolución clínica satisfactoria, por lo que ya se le da egreso con indicación de completar tratamiento con amoxicilina clavulanato durante 21 días, así como indicación de administrar ambulatoriamente la vacuna 13 valente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Ahora vamos con nuestro segundo caso clínico. Este sería de la República Dominicana. Va a estar presentado por la doctora Scarlett Naivar, residente tercer año de pediatría del Hospital Arturo Grullón de Santiago, República Dominicana. Buenas noches, muchas gracias, doctora Acte. Ahora vamos a ver, me da un momentico para poder presentar. Puedes comenzar presentando al paciente. Bien, tenemos un paciente masculino de 10 meses de edad, nacionalidad haitiana, quien llegó a nuestro centro de salud el 18 de junio del año en curso. Ok. En cuanto al contexto familiar, es un paciente realmente que vive con sus padres. Vive con sus padres en un hogar sin fumadores ni mascotas, como hallazgo positivo realmente en hacinamiento con otras familias. Y en cuanto a referimiento del familiar, con un programa ampliado de inmunizaciones del PAI de nuestro país incompleto, con antecedentes médicos, tanto perinatales, patológicos, quirúrgicos, eh, ingresos hospitalarios previos, todos negados por el informante. En cuanto a la sintomatología clínica con los que nos llegó este paciente fue, según refiere informante, 6 días de fiebre, quien progresó a la dificultad respiratoria marcada, expresada en aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales, además con unos signos vitales, y al examen físico como hallazgo positivo se encontró un paciente febril, a la auscultación pulmonar con un murmullo vesicular ausente en pulmón derecho y broncos dispersos en el izquierdo, además de síntomas asociados que incluían diarrea líquida y fétida con más de 3 deposiciones diarias. Por lo que se le hacen exámenes por lo que se le hace el examen y diagnóstico inicial, realizamos una radiografía de tórax PA, en donde se evidencia una radioopacidad completa del pulmón derecho. E ingresamos con los diagnósticos de neumonía complicada con derrame pleural derecho y enfermedad diarreica aguda, probable parasitosis intestinal. Con un manejo inicial puesto, pues completamos con oxígeno
por cánula nasal. Además, instauramos antibioterapia tipo cefotaxima más vancomicina y se realiza procedimiento tipo toracocentesis, tanto terapéutica como diagnóstica, por el Departamento de Cirugía Pediátrica. Una tomografía que se evidencia en nuestra presentación que avala el diagnóstico. Se interconsulta el departamento de neumología, quien obviamente me considera colocar sonda de pleurostomía y está de acuerdo con el tratamiento instaurado. En cuanto a la evolución clínica del paciente, se le realizan varias radiografías de tórax de seguimiento. Recibíamos biometrías hemáticas en donde persistía la leucocitosis a expensas de neutrófilo, por lo que el Departamento de Infectología Pediátrica continuaba con la misma antibioterapia, cefotaxima y vancomicina. En su evolución clínica, desde 25 de junio hasta el 3 de julio, el 25 de julio vemos un compromiso todavía del pulmón derecho. Recibimos el 28 de junio por persistencia del cuadro febril, un hemocultivo que se había realizado anteriormente, positivo a Acinetobacter pylori. Se continúa igual la antibioterapia. 3 de julio realizamos radiografía de tórax PA, en donde evidenciamos gas o aire y un neumotórax que más adelante se le coloca sonda de pleurostomía. Ya el 2 de julio recibimos el coprológico seriado, porque se le habían hecho varios, con un reporte de una Yardia Landria. Se le coloca manejo tipo metronidazol para su parasitosis, y además de esto, por persistencia todavía de cuadro febril del paciente, se recibe una Chingomonas pausomibilis, por lo que rotan antibioterapia a meropenem y seguimos con vancomicina, además de fluconazol. Se interconsulta el Departamento de Cirugía Pediátrica. Evidenciamos aquí la tomografía. Aparte de la radiografía, evidenciamos en la tomografía, si la pueden, porque no me permite a mí que si la pueden play. Evidenciamos en ella múltiples abscesos multidulares, además de una bula enfisematosa. En cuanto a la evolución de los biomarcadores, desde que ingresó el paciente a nuestro centro de salud, hubo un ascenso y descenso de los glóbulos blancos, así como de las plaquetas y de la hemoglobina. La evolución clínica del paciente mientras estuvo ingresado en nuestro centro, se presentaron complicaciones tipo crisis epiléptica febril, la cual requirió manejo de inmediato, pero él mismo se dio. Episodios de distrés respiratorio severo, los cuales llevó al paciente a la necesidad de ventilación mecánica y traslado a la unidad de cuidados intensivos, además de la recolocación de sonda de pleurostomía. Tuvo diferente manejo por un manejo multidisciplinario, tanto neumología pediátrica con ajustes de antibióticos y seguimiento de la función pulmonar y evolución del derrame pleural. Cirugía pediátrica y cardiotorácica con las múltiples intervenciones quirúrgicas para el manejo de sus complicaciones pleurales. Infectología pediátrica para el seguimiento de cultivos, incluyendo el uso también de antibióticos y antifúngicos, además de las intervenciones quirúrgicas ya mencionadas previamente, como decorticación pulmonar y drenaje de múltiples abscesos pulmonares, además de colocación y recolocación de sonda de pleurostomía debido a las complicaciones recurrentes del paciente. En cuanto al desenlace del caso, fue un paciente, si ven, aunque tuvo un compromiso pulmonar, el desenlace del caso fue un paciente que se estubó y se retiró sonda de pleurostomía de forma exitosa, con una mejoría clínica muy significativa. Egresamos un paciente con hemos cultivos negativos y mejorías de los parámetros de
inflamatorios tipo PCR y en la biometría hemática leucocitosis realmente adecuados para su edad y sexo, y un alta en condiciones generales estables. Con un seguimiento de un paciente que fue un poco tórpido debido a problemas políticos de documentos, pero como ven en la foto, le hemos dado el seguimiento vía mensajes de texto y su madre nos refiere que el paciente no ha presentado ninguna eventualidad hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Dos temas con dos neumonías bastante complicadas. Según estamos viendo, cómo puede la evolución de un paciente, a pesar de tener tratamiento, cómo ir deteriorándose por diferentes motivos y razones. Vamos a dar paso, vamos a continuar con la sesión de las conferencias. La doctora Milena Villamil Osorio va a continuar. Bueno, buenas tardes. Entonces, es un gusto para mí compartir con ustedes en este espacio. Agradezco esta oportunidad a ALAD y pues obviamente a la doctora Lidiana, quien ha liderado todo este proceso en pediatría y me parece que lo ha hecho de una súper manera. Entonces, pues como les comentaron, les voy a hablar de la epidemiología. Declaro no tener conflictos de interés para esta presentación. Cuando inicié la búsqueda de este tema, que en realidad es muy importante para Latinoamérica, pues vi que en los últimos años ha habido aumento de publicaciones en el tema. Entonces tenemos pues un importante aumento de la literatura y esto es algo muy importante y valioso para todos nosotros como médicos y que queremos también investigar y darle lo mejor a los pacientes. Entonces, antes de continuar, pues para reiterar la definición y cómo he manejado esta parte de la epidemiología, entonces confirmar que la neumonía complicada es cuando la neumonía pasa. La infección no se limita al pulmón, sino que incluye derrame pleural o neumotoras o fístula broncopleural o neumonía necrosante o empiema o pues la suma de todos estos. Entonces, en el 2017, la Sociedad Británica del Tórax, en su informe de neumonía pediátrica, reportó que el 3% de los niños con neumonía adquirida en la comunidad desarrollan neumonía complicada. En la epidemiología, entonces, según la complicación que estemos hablando, puede haber una incidencia mayor o menor. Y, por ejemplo, para el derrame pleural, en las diferentes series puede variar de 3.5 a 12.5 por cada 100.000 niños. La neumonía necrosante se ha descrito hasta en el 7% de los niños con neumonía. Entonces tenemos pues que a nivel global se han hecho diferentes reportes. Les quería comentar, la primera vez que se habló de neumonía necrosante en niños fue en el año 1994 y se reportaron 4 pacientes que tenían esta infección por neumococo. Luego, pues hemos tenido varios reportes, entonces les voy a hablar de informes grandes o importantes también para nuestra región. En 2015 en Inglaterra se habló que la neumonía con empiema pasó de 3.9% en 2015 a 1.9 por 100.000 habitantes en 2013 y esto 2005-2013 disminuyó relacionado con las estrategias de vacunación. En el 2015 en Polonia hablaban de neumonía necrosante en un 3.7% y en estos pacientes el estreptococo neumonio fue el más prevalente con el 18.75%. En Ecuador se hizo una publicación que recuperó los pacientes de 2014 a 2017 y se encontró que tenían neumonía complicada en un 28.8% y encontraron que había mayor predominio en los pacientes con género masculino, más de la mitad, y el empiema fue frecuente en un 24.1%, incluso más que el derrame pleural, que fue 20.5%, y los accesos se encontraron en un bajo porcentaje en el 0.7%. ¿Qué más encontré? Nosotros en Colombia tenemos una publicación de neumonía grave y describen en las complicaciones derrame pleural en un 7.3% y el empiema en esta serie fue mucho menor que en la de Ecuador y el acceso pulmonar fue una cifra similar. Este lo comparto porque es de Japón, pues es una sociedad diferente a la de nosotros. Neumonía complicada versus neumonía. Encontraron que la complicada fue en 16.3% y una diferencia con significación estadística en el rango de edad en los pacientes que hicieron neumonía versus complicada, teniendo los pacientes con neumonía pues una edad de 4.2 versus 2.8.
En Colombia en 2022, nuevamente una publicación de neumonía complicada, encontraron derrame pleural en 4.2% de los pacientes, empiema 2.1 y acceso pulmonar 0.6, muy parecida a la prevalencia que se había enviado en otros, se había publicado en otras series. En el 2023 en Canadá reportan qué pasó con los niños de 2015 a 2019 y entre 2.111 pacientes con neumonía, 109 se complicaron para un porcentaje de 5.1%. Entonces, ¿qué puede pasar? Este artículo, que es del 2015, muestra cómo los pacientes que tienen neumonía necrosante además también pueden tener otras complicaciones, por ejemplo, empiema y derrame paraneumónico en 96%. Y en esta serie de niños que ya tienen una complicación, se puede presentar fístula broncopulmonar en un 25%, neumotoras en un 6.25%, y en este estudio no hubo mortalidad. ¿Qué sabemos de la etiología? Es un desafío aislar un agente etiológico, así como vimos ahorita en los casos que nos presentaron las doctoras. Es difícil a veces de pronto por el momento en que se toma la muestra o porque ya han recibido antibióticos o de pronto el líquido que se envía a cultivo es tiene mucha necrosis y ya no hay viabilidad para aislamiento. Entonces han ido cambiando las formas en que podemos detectar los microorganismos y eso nos ha ayudado. Ahora contamos con otras pruebas, pero pues sabemos que no es de manera equitativa en todas las regiones de Latinoamérica. Los cambios acordes a los esquemas de vacunación pues nos han hecho cambiar la forma en que se comportan los microorganismos y el comportamiento del neumococo, que siempre ha sido pues un agente importante en la neumonía complicada, pero que ha cambiado su comportamiento en la comunidad debido a la vacunación. Que es importante saber que se ha identificado que en los niños que tienen infección bacteriana o tienen bacteria con coinfección viral, hay una mayor prevalencia de derrame pleural, mayor probabilidad de ventilación mecánica, unidad de cuidados intensivos y una estancia hospitalaria mayor. Se ha encontrado también un aumento en el estafilococo aureus meticilino resistente como causa de neumonía complicada y también como neumonía asociada al cuidado de la salud. Y el micoplasma también se ha asociado a derrame pleural y neumonía necrosante. Entonces les quiero mostrar este estudio, que es el estudio Gabriel, que se realizó entre países en vías de desarrollo. Es un estudio multicéntrico que se corrió entre 2010 y 2014. Incluye 880 pacientes que son casos y controles de la misma edad, 870, que no tienen características de neumonía, y se hizo en estos países: Camboya, China, Haití, India, Madagascar, Malí, Mongolia y Paraguay. Y cuando uno mira, se hizo entonces una evaluación de qué microorganismo se encontró y ellos vieron que había más de un microorganismo en las muestras respiratorias en el 93% de los casos y en el 74.4% de los controles. Esto tuvo significación estadística. En los pacientes, pues que eran casos, lo que más se encontró fue estreptococo pneumoniae, como pues lo he venido presentando, y seguido en pues porcentaje estaba el virus sincitial respiratorio, luego el rinovirus. Vemos que cuando se presenta en la tabla por grupos de edad, hay pues la presencia del estreptococo es muy similar en los grupos de edad, pero el del virus sincitial respiratorio sí es mayor en los niños menores a 1 año de edad. Y para los virus, entonces vemos que había mucha infección respiratoria viral, también documentó metaneumovirus, influenza, parainfluenza, adenovirus, que son, pues, que los debemos de tener en cuenta en la población. Este es un estudio que muestra cómo ha cambiado la epidemiología de los virus en Alemania entre el 2010 al 2017, y ellos también pues tienen en cuenta los cambios que se han dado con la vacunación y muestran cómo, entonces aquí presentan las barras. Primero comienzan con el año del 2010, terminando con el periodo 2016 a 2017, y se encontró una disminución en el año 2013 a 2014, pero luego hubo un aumento, y esto tiene que ver pues con las cepas que no están cubiertas con la vacunación. Sin embargo, la cantidad que se ve de aumento hacia 2016-2017 no es igual a la que se había descrito hacia el 2010, contado pues por 1 millón de habitantes. Vemos cómo han habido cambios en el piógenes, en el estafilococo piógenes, que ha habido un aumento. Por ejemplo, hay un pico aquí en el 2015-2016. Vemos que el estafilococo aureus también ha tenido como un comportamiento hacia aumentarse, sin embargo, no tiene la misma cantidad de aislamientos que tiene el neumococo. Y el epidermidis también ha tenido pues un comportamiento hacia el aumento, pero no es tan significativo. Entonces,
esa es la pregunta que ha pasado con la vacunación. Este es un artículo que presenta qué ha pasado después de la vacuna de 13 serotipos en España. Aquí se muestra la distribución de los casos de derrame pleural paraneumónico según los grupos de edad. Entonces, pues se ve cómo los pacientes de menor edad tienen mayor probabilidad de complicarse con derrame. Ellos muestran en la línea continua todos los casos. En la línea que está con líneas discontinuas, muestran los pacientes que tienen más de 10 milímetros de derrame pleural, y en la de puntos la que tiene menos de 10, y en realidad es un comportamiento más o menos similar para los grupos de edad. Y cuando se mira la línea del tiempo, los pacientes a lo largo de los años han tenido, pues siguen teniendo neumonía complicada por este agente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ellos no consideran que haya una variación temporal en la incidencia del derrame neumónico, pese a que se implementó la vacuna conjugada de los 13 serotipos, y ellos pues consideran que igual, pues la reemergencia de otros serotipos hay que seguirse trabajando pues en cada una de las poblaciones. Este estudio me parece también muy interesante, el estudio PERSH, que muestra una evaluación de las etiologías de los virus en niños africanos que no tenían VIH, y ellos describen entonces los resultados por diferentes métodos, entonces por cultivos de sangre, por PCRs y también por esputo inducido, y muestran cómo la prevalencia pues sigue siendo alta, pues para lo que ya hemos hablado, estreptococo neumonía. Ellos también hablan de Haemophilus influenza, moraxella, y también hay presencia, pues por ejemplo, en esta población de Mycobacterium tuberculosis, y en las diferentes muestras se encontró, pues en las diferentes formas de aislamiento encontraron neumococo. Aquí les quiero compartir algo de nuestro grupo de investigación en el hospital en el que estamos, en el OMI. Nosotros publicamos este artículo recientemente, lo hizo uno de nuestros residentes de pediatría, hoy residente en neumología pediátrica, y él lo que hizo fue describir qué pasó con los PCR, los filar raíz respiratorio en los pacientes que consultaron con infección respiratoria. Y lo que vimos fue que predominaron los virus. Entonces en los menores de un año encontramos 13.8 pacientes con virus sistémico respiratorio, y luego, cambiando pues, los grupos de edad, encontramos entre 1 y 5 años que también había enterovirus, rinovirus, seguía habiendo sincitial, adenovirus, metaneumovirus, y el comportamiento entre los niños entre 10 y 18 parecido a los de 1 y 5. Pero entonces queríamos resaltar la presencia de la infección viral en los niños con infección respiratoria. Aquí no hicimos una distinción entre pacientes con neumonía complicada o no. Este es un trabajo que hicimos también en nuestro grupo de investigación con la doctora Sonia Restrepo y con la doctora Derli, que también en ese momento era nuestra residente de pediatría. Ella ya es pediatra, y este trabajo se presentó en el Congreso del ATS 2019. Y lo que nosotros quisimos evaluar fue que se podía asociar o que se consideraba un predictor para neumonía complicada en nuestra población. Nosotros en el 2015 tuvimos aproximadamente 2.200 niños con diagnóstico de neumonía. Este trabajo no me permite hablarles para ustedes, hablarles de pues qué tantos niños tuvimos con neumonía complicada, porque lo que hicimos fue un estudio de casos y controles. Entonces aleatorizamos 167 niños con neumonía no complicada y 167 niños con neumonía complicada, y los caracterizamos y luego evaluamos qué factores nos permitían predecir que se hubieran complicado. Entonces tuvimos en la población una mayor cantidad de mujeres. Tuvimos que el derrame pleural se presentó en el 29% de la población, en PMI 9.5, neumonía necrosante 9.2, neumotoras en 1.5. Nuestros aislamientos, entonces, nosotros somos un centro de referencia para Latinoamérica en cuanto a vigilancia, y tenemos vigilancia para neumococo en Colombia. Entonces le hacemos hemocultivos a los pacientes que tienen neumonía. De los pacientes que estaban pues hospitalizados con neumonía complicada, 143 no tuvieron aislamiento y 11 tuvieron estreptococo neumonía. De estos, 6 tenían derrame pleural, 3 empiema y 2 neumonía necrosante. 4 tuvieron estafilococo aureus y 2 tuvieron orbis. La neumonía no complicada no tuvieron aislamiento 149, y solo tuvimos un neumococo en un niño con neumonía no complicada. Encontramos con significación estadística una diferencia de la edad. Los niños con neumonía complicada tenían 34 meses versus los que no, complicada 17 meses, es decir, ellos eran más pequeños. Y nosotros elaboramos un modelo de regresión logística para tratar de predecir neumonía complicada,
Y los predictores que encontramos para complicación en nuestra población fue que los niños que tenían dermatitis tenían mayor riesgo, con 2.7 de OR. Los niños que tenían, pues la edad se comportó también como un factor de riesgo, mayor edad, mayor probabilidad. Tener la PCR positiva también aumentaba el riesgo y como factor protector de manera llamativa, pero también pues creemos que es por la forma en que se presenta la inflamación y que en nuestra corte fueron más las bacterias las que complicaron. Los niños que tenían sibilancias tuvieron menos probabilidad de tener neumonía complicada y los niños que tuvieron fiebre. Entonces, estos pues son los datos que hicimos en nuestra población y que nos parece que es algo importante porque esto nos puede ayudar a hacer también para prevención y poder detectar más tempranamente los niños que se hospitalizan en nuestra institución. ¿Qué pasó con el COVID-19? Porque pues tuvimos todos esa preocupación. Entonces, este es un estudio del 2021 que decía pues qué pasaba con los niños en la época de COVID-19 y que tenían neumonía complicada. Entonces se vio, aquí vemos en estas barras el comportamiento según los años de dos enfermedades que tienen que ver con infección, bronquiolitis, el empiema que es una neumonía complicada y con apendicitis, pues que sería como la evaluación control para esta medición. Y sí hubo, pues como todos lo notamos, un comportamiento con significación estadística de disminución en los casos de bronquiolitis y empiema, pero no de apendicitis. Esto es algo que ustedes yo sé que ya lo sabían, pero igual lo quería compartir. Y este artículo me pareció muy bonito porque cómo nos impactó la pandemia COVID-19 y los niños con neumonía complicada. Entonces, algo que se comentó mucho, sobre todo el año pasado, y es el incremento de infecciones que hubo en el 2022 y que se documentó un incremento inusual de infecciones invasivas por bacterias, pero también por adenovirus. Se describió más neumonía, más empiema, más fascitis necrosante, y esto se atribuyó al efecto negativo que tuvo la pandemia, en que se disminuyó la cobertura de la vacunación, pero también a la deuda inmunológica, y yo creo que nos falta, por ejemplo, en nuestra institución escribir un poco más de esto. Entonces, para pues, comentar un poco lo que se ha podido decir de como tal la neumonía por COVID, pero no ha sido como algo que se haya documentado mucho, pues porque en realidad no se presentó en el 2020. Entonces, este artículo del espectro de los niños que tenían infección por SARS-CoV-2 y de 39 niños, uno solo tenía neumonía complicada con derrame pleural. Y lo que pasó también en este informe del 2021, que es las imágenes en 140 niños latinoamericanos con infección por COVID-19, que tenían en la radiografía de tórax el 6.1 de derrame pleural y en la tomografía 12.9 de derrame pleural. Entonces no se considera como tal pues que el COVID sea SARS-CoV-2 sea un agente importante para neumonía complicada, como si lo es ya documentado el neumococo, por ejemplo. Entonces, pues ya para terminar y como conclusiones de esta charla que les quería compartir, la reflexión que la neumonía complicada sigue siendo una importante causa de morbimortalidad en pediatría. La vacunación nos impacta positivamente en la población pediátrica, pero debemos tener en cuenta entonces, asociado a la vacunación, los cambios que se dan por los microorganismos no cubiertos y que no debemos olvidar y que debemos buscar activamente. Para nosotros y pues como epidemióloga siempre incentivo a nuestro grupo y a nuestros compañeros a que reportemos y estudiemos mucho porque es fundamental conocer la epidemiología en nuestros centros de trabajo. Esto nos permite dar manejos dirigidos y también entender cómo se comportan las pruebas diagnósticas, porque de pronto si uno está haciendo mucho estudios de algún tipo y no están dando el rendimiento, pues toca reflexionar a cómo podemos hacerlo, porque pues la idea es poder darle mejor atención a los niños y se debe tener un alto índice de sospecha y un adecuado tratamiento para poder evitar las complicaciones de los niños pues con esta patología. Por último, entonces los quiero invitar a este evento que va a ser el viernes y también tendrá transmisión virtual. Les voy a enviar el link a LAD, que es un evento de compromiso pleural en pediatría. Nos complace mucho, es el tercer simposio del Hospital Santa Clara y la Universidad del Bosque, que pues es la institución en la que estudian neumología pediátrica y estoy muy feliz por este evento, ojalá puedan conectarse. Y muchas gracias y pues mis redes sociales de neumóloga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente conferencia. Esto es un tema bastante
bueno, por lo menos para mí me fascina porque es el diario vivir de todos nosotros, o sea, todos los días hay una neumonía complicada, por lo menos nosotros, es lo que vemos en nuestra práctica. Y de la epidemiología pasamos ahora al manejo actualizado de las neumonías con el doctor Manuel Soto Martínez. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a Lidiana y a Lat por invitarme. Bueno, para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes este tema y como ya lo han visto, el plan es compartir estos minutos acerca de la actualización en el manejo en la neumonía complicada. Y para los que ya me conocen un poco, saben que las charlas mías lo que tratan es de buscar ser práctico. Y evidentemente es un tema que es complejo y es un tema que lleva pues mucho alrededor en discusión en distintos grupos multidisciplinarios que abordan este grupo de pacientes, como lo pudieron ver en los dos casos clínicos que nos presentaron las compañeras. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, ya lo dijo Milena, evidentemente el diagnóstico o la definición de neumonía, particularmente la neumonía complicada, es aquella en donde hay presencia de un derrame pleural, un empiema, una neumonía necrotizante o un absceso pulmonar como parte de una complicación de esta neumonía adquirida por la comunidad. Hay otro tipo de complicaciones sistémicas, como puede haber, por ejemplo, el shock séptico, como puede haber un síndrome urémico hemolítico asociado eventualmente a neumococo, en fin. Pero las complicaciones a nivel pulmonar, vamos a definir este tipo de complicaciones. ¿Cuándo tenemos que sospechar de una neumonía complicada? Básicamente cuando tenemos un paciente que persiste febril, un paciente que sigue en un mal estado general o un paciente que la evolución que esperamos que tenga para el tratamiento que está recibiendo no lleva ese patrón usual. Y ahí es cuando tenemos que hacer una sospecha de que este paciente puede tener una neumonía complicada. Este es un ejemplo de ese paciente. Este paciente ingresa o consulta a un servicio de emergencias. Lastimosamente, el paciente viene mal, viene febril, viene con síntomas respiratorios. El médico que está en el servicio de emergencias no le logra identificar esa neumonía subpleural que ustedes pueden observar en la imagen. Este paciente es egresado a la casa, 48 horas después, este paciente llega con este derrame pleural impresionante y con esta neumonía evidentemente complicada. Cuando hablamos de neumonía complicada, como dijimos anteriormente, estamos hablando de un derrame pleural paraneumónico, un empiema, una neumonía necrotizante y un absceso pulmonar. En este corto periodo de tiempo, yo no tengo espacio para poder conversar del manejo y del abordaje de cada una de estas enfermedades, entonces decidimos que nos íbamos a enfocar principalmente en el manejo y el abordaje del empiema, aunque sí voy a tocar algunos aspectos de cada uno de esos. Como ustedes saben, el empiema es probablemente las enfermedades más antiguas que se conocen y más graves que se conocen también. Y vean ustedes que desde la época de Hipócrates se sabía que el empiema, por definición, es pus en el pecho. Y se sabe que si nosotros no logramos drenar esta pus, el paciente no va a evolucionar de una manera satisfactoria. Fisiopatológicamente, ¿cómo podemos reconocer los pacientes o qué es lo que está sucediendo en estos pacientes? Reconocemos que tenemos un líquido, un espacio pleural que es importante desde el punto de vista fisiológico. Este espacio contiene cierta cantidad de líquido, hay una circulación de este líquido pleural que es normal, entonces hay un balance de secreción y absorción. El problema es que cuando surge un proceso infeccioso y tenemos la invasión de bacterias, hay una inflamación en esta zona. Esta inflamación va a dar pie a una permeabilidad vascular y por ende hay mayor invasión bacteriana, hay un aumento de células inflamatorias, hay una migración y toda la liberación de esa cascada de inflamación con un aumento y el contenido de ese líquido que posteriormente va a llevar distintas fases dependiendo de la complicación que observamos o que podamos observar en los pacientes. Ahora, vean qué interesante. En esta primera descripción que se hace del empiema y esta primera epidemiología que se hace del abordaje del empiema, vean del año 32 a 1956, vean que significativamente con la incorporación de los antibióticos una reducción importantísima de los casos de empiema, al punto en donde inclusive en este reporte se decía que prácticamente iba a haber una extinción del empiema y que en 1947, si es que no existía un aumento en la resistencia bacteriana, pongan la atención a esto con la charla que va a venir Gaby a darnos más adelante, este podría ser eventualmente un capítulo cerrado en la historia de la cirugía de tórax
lo que era la desaparición del empiema. Y sin embargo, hoy en día vemos totalmente lo contrario. Independientemente de cuál serie, independientemente de qué país o región que nosotros vayamos a ver, en los últimos años hemos visto del aumento que ha tenido de manera paulatina o eventualmente el mantenimiento en esa prevalencia de neumonía, particularmente de neumonía complicada en niños. En el manejo está lleno de algunos aspectos de controversia, como ustedes podrán ver. Algo que sí está muy claro es la identificación de ese paciente. Entonces sabemos que ese paciente que va a tener síntomas respiratorios con tos, fiebre, dificultad respiratoria, puede tener dolor abdominal, puede tener dolor en el pecho y va a estar acompañado de una serie de signos de dificultad respiratoria. Y usualmente al paciente vamos a identificar esa neumonía complicada, ya sea a través de algún estudio radiológico. Y en la gran mayoría de los pacientes nos vamos a apoyar inicialmente de una radiografía de tórax, pero también sabemos que hay otros estudios radiológicos que van a ser la mano derecha de nosotros como clínicos, como puede ser el ultrasonido de tórax o eventualmente la tomografía. La radiografía de tórax probablemente es de las pruebas más importantes, son de las pruebas más sencillas. Evidentemente tenemos que saber interpretar una radiografía de tórax y tenemos que saber cuáles son las limitaciones y la utilidad que eventualmente podemos tener. Pero vean que, por ejemplo, en el cuadro A, ustedes pueden observar que hay una opacidad que es evidente, que tiene un contenido que pareciera líquido dentro de esa cavidad. Y entonces pues perfectamente podemos decir que ese paciente ya no solamente tiene una neumonía, sino tiene una neumonía complicada, probablemente con un absceso. Por el contrario, en la placa B, lo que podemos observar es que igual hay una opacidad completa del semitórax, sabemos que hay distintas densidades y podemos observar que hay ciertas regiones de hiperlucencia dentro de esa gran opacidad que podría implicar, por ejemplo, el contenido de gas cuando estamos ante una neumonía, por ejemplo, necrotizante. El ultrasonido de tórax viene a ser una herramienta extremadamente útil y en los últimos años en los distintos servicios de neumología, tanto de adultos como de niños, ha sido una herramienta que hemos recibido capacitaciones y hemos recibido eventualmente mayor utilidad porque hemos identificado que es sumamente objetiva a la hora de identificar neumonías, pero además de eso nos sirve mucho para el abordaje de los pacientes con neumonía complicada, tanto en el seguimiento como cuando vamos a hacer algún tipo de intervención. Logra identificar si es líquido a pulmón sólido, logra estimar el tamaño y la posición, demuestra si hay loculaciones o escombros, logra identificar eventualmente abscesos, nos ayuda al marcaje a la hora que vayamos a hacer una inserción, ya sea de líquido o eventualmente del absceso para, por ejemplo, una muestra, pero también va a ser muy usuario dependiente y también requiere de ciertos costos porque tenemos que tener el equipo disponible. La tomografía viene a ser otro de los estudios que vamos a utilizar, como ustedes pudieron observar en los dos casos que se presentaron el día de hoy. Se hizo radiografía de tórax, se utilizó en uno el ultrasonido y se hicieron tomografía en los dos casos. Ahora, algo que es muy interesante con la tomografía, y es algo a lo que sí quisiera recalcar, es que en la gran mayoría de los pacientes, en los estudios que se han hecho, y ustedes pueden ver todas las referencias que tenemos ahí, el TAC no brinda mayor información a la obtenida por medio de un ultrasonido de tórax. Estamos irradiando a los pacientes a veces de manera significativa porque muchas veces solicitamos una tomografía en un momento temprano en la evolución de la enfermedad, lo que hace que probablemente en la evolución, si ese paciente no tiene la evolución esperada, puede ser que vaya a requerir otra tomografía y entonces ya son dos tomografías en un paciente que usualmente tiene una corta edad. Y lo más interesante de todo es que no ha habido un solo estudio en pediatría en donde la tomografía prediga el diagnóstico o logra predecir el diagnóstico o vaya a modificar el manejo que tenga este paciente. ¿En qué casos vamos a solicitar una tomografía? Cuando estamos sospechando malignidad, que recordemos que no es lo más frecuente en la neumonía complicada en niños. Cuando sea un caso complejo que va a requerir una intervención quirúrgica, muchas veces se requiere de una tomografía para poder planear esa cirugía, o cuando se sospeche eventualmente de otra complicación, por ejemplo, que tenga además de un absceso que pueda ser en contexto, por ejemplo, de un paciente con una malformación quística pulmonar de previo. Entonces, es algo que es importante tomar en cuenta. Vean ustedes
que esas tomografías que les encuentro ahí son las mismas tomografías de las radiografías de tórax que les presenté anteriormente. La A, que era el quiste pulmonar, y la B, que era la neumonía necrotizante. O sea, en otras palabras, en estos dos casos no hubo ninguna diferencia en la utilización de la tomografía versus la simple radiografía de tórax. Para muestra un botón, este estudio de Inglaterra lo que hizo básicamente fue hacerse esa pregunta clínica: ¿cuál era el rol que tenían las tomografías en el manejo de pacientes con empiema? Y simple y sencillamente la conclusión, ustedes lo pueden buscar en el estudio, es que la tomografía no tuvo ningún cambio en el manejo de los pacientes, más allá de lo que reportaba el ultrasonido de tórax. Un estudio que nuevamente no tiene dolor, no involucra sedación, y además de eso es fácil de realizar en la cama del paciente sin la necesidad de estar trasladando al paciente o eventualmente de irradiándolo. Este es un ejemplo que les voy a poner. Este es un caso que hubo aquí en Costa Rica. Como ustedes pueden ver, la radiografía del paciente a la hora de ingreso es un paciente que terminó con una neumonía necrotizante por un metaneumovirus. Vean ustedes que hay una opacidad completa de ese hemitórax derecho, pero ustedes pueden observar que hay ciertas imágenes hiperlucentes dentro de esta gran opacidad, lo que hace sugerir eventualmente acumulación de gas dentro de esa consolidación, lo que nos hace, vean la consolidación con el broncograma aéreo inclusive, lo que nos hace pensar en una neumonía necrotizante. En este caso, a este paciente se le hizo una tomografía el mismo día de la radiografía. Y como ustedes pueden observar en la tomografía, los hallazgos de la tomografía son exactamente los mismos. Una gran opacidad con broncograma aéreo de ese hemitórax derecho, y la tomografía no cambió en nada el manejo del paciente, pero sí irradió a este paciente cuando tal vez el paciente no lo requería. Estudios de laboratorio, se solicitan los usuales, ¿verdad? Un hemograma completo, usualmente vamos a ver leucocitosis, vandemia, una PCR aumentada, procalcitonina como marcadores de inflamación. La trombocitosis es frecuente en este grupo de pacientes. Los hemocultivos son muy poco prácticos. No estoy diciendo que no se tengan que necesariamente realizar. Sin embargo, la positividad por medio de hemocultivos es muy baja para este grupo de pacientes. Lo que sí tiende a ser más alto son los estudios moleculares, particularmente en el líquido pleural, ojalá antes de la instauración de los antibióticos. Y la DHL, que muchas veces se solicita tanto en líquido pleural como en sangre, que viene a ser un marcador de necrosis. A nivel del líquido pleural es importante solicitar estudios de cultivo, estudios de citología, estudios moleculares, como les digo, particularmente si los tenemos disponibles para poder hacer todo el esfuerzo de lograr identificar un germen, para que así el manejo sea dirigido y no sea eventualmente un tratamiento ampliado. La citología viene a ser importante, en particular cuando estamos sospechando otros gérmenes. Por ejemplo, si tenemos un predominio de linfocitos, tenemos que pensar en tuberculosis o eventualmente en quilotórax o en una neoplasia eventualmente maligna. Y la bioquímica, que va a ser importante realizar, recordemos los criterios para definir exudado que van a ser importantes en este grupo de pacientes. En cuanto al manejo, recordemos que el objetivo del manejo del empiema, como lo dijo Hipócrates, es esterilizar esa cavidad. Lo que queremos es deshacernos de toda esa cantidad de líquido que tenemos, lograr expandir ese pulmón para el objetivo final, lograr una función pulmonar normal. Y aún así, aunque tenemos muy claro cuáles son los objetivos en el manejo, hay muchas controversias en el mismo y hay muchas diferencias prácticas en el mismo, tanto en un mismo centro como a nivel de distintas regiones, inclusive distintos países. Y para poder dividir el manejo, evidentemente yo tengo que conversar algunos aspectos de antibiótico, toracocentesis, drenaje, el drenaje más el uso de fibrinolíticos, el abordaje quirúrgico y eventualmente la necesidad de otros estudios. Las controversias del manejo de esto es un tema que surge en varios estudios. Hay un estudio muy interesante en Europa que se hizo en 110 centros en Austria, Francia, Alemania y en Suiza, en donde se hicieron preguntas sobre el manejo de este grupo de pacientes. Y este mismo estudio lo replicamos nosotros en Latinoamérica, y ahorita los resultados de ese estudio. De manera interesante, el 100% de las personas entrevistadas brindó antibióticos. La variabilidad en la elección de los antibióticos y la duración de la misma
fue significativo. Vean que en tratamiento antibiótico algunos iban desde 2 días hasta 15 días de tratamiento intravenoso. De manera oral, unos iban desde 7 días hasta 28 días. Entonces, en realidad era como un piedra, papel, tijera, ¿verdad? Cada quien decide más o menos cuánto tiempo vamos a dar. ¿Quién hacía toracocentesis? Iba a depender mucho de los resultados del ultrasonido o de la radiografía o inclusive de la tomografía. Vean que al final, independientemente de la cantidad o el grado de derrame que se observaba en la placa en ultrasonido, así iba a ser la necesidad o el criterio para realizar la toracocentesis. En el uso de fibrinolíticos, vean que casi la mitad no utilizaban fibrinolíticos, un porcentaje utilizaba fibrinolíticos todo el tiempo, el 46% en algunos casos. ¿Cuál fibrinolítico utilizaban en Europa? La enorme mayoría utilizaban uroquinasa y apenas un 5% utilizaba streptoquinasa, y ustedes van a notar la diferencia en el caso de Latinoamérica. En cuanto a los antibióticos, ya Milena se refirió un poco al respecto y probablemente la doctora Naranjo va a hablarnos al respecto, entonces yo no me voy a detener mucho aquí. Sí es importante tomar en cuenta que por mucho el principal germen causante de neumonía complicada a lo largo de los últimos años ha sido el neumococo en casi un 80% de los casos, particularmente en aquellos casos de neumonía necrotizante, por ejemplo, pero también se ha visto un aumento en el estreptococo del grupo A que de manera curiosa tiende a dar una fiebre persistente por muchas, inclusive se demuestra por varias semanas. Estafilococo meticilino resistente y meticilino sensible es un germen que frecuentemente vemos asociado en particular a neumonías graves con derrame pleural. Y micoplasma, que de manera reciente, como ustedes han visto, han surgido varios reportes en Asia e inclusive nosotros en Latinoamérica lo hemos visto en aumento. El tubo de tórax, como ustedes lo vieron, es un poco controversial, pero en general la recomendación es que cuando tenemos un derrame grande que cause dificultad respiratoria, que haya hipoxemia, necesidad de oxígeno suplementario o exista una desviación del mediastino, deberíamos de considerar la colocación de un sello de tórax, siempre idealmente posterior a hacer un ultrasonido de tórax en donde demostremos que realmente esa opacidad que estamos viendo es líquido y no necesariamente que estamos viendo un pulmón completamente hepatizado y que no haya o que haya muy poquito líquido. ¿Qué tamaño del tubo de tórax vamos a colocar? La pregunta del millón, si más grande es mejor. Y en realidad hay un estudio muy interesante que ahí les dejo la referencia, en donde básicamente se hicieron pruebas con distintos tamaños de tubo para ver, porque la creencia es que entre más grande probablemente hay una mejor circulación y se va a tapar menos ese tubo. Sin embargo, los estudios no demuestran dicha conclusión y más bien la recomendación es que entre más pequeño sea el tubo que se coloque, particularmente en niños, pues es mejor la evolución, hay menos dolor, hay menos molestia por parte del niño y se prefiere una movilidad. Este es el ejemplo que les decía, ¿verdad? Con la radiografía que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, ustedes pueden observar una opacidad completa de ese tórax y todos dirían probablemente está lleno de líquido. Sin embargo, cuando le colocan la sonda, pues no había líquido. En realidad era un pulmón totalmente hepatizado. No había un derrame pleural significativo que se pudiera drenar con esa sonda de tórax. En cuanto a la pregunta de si el drenaje o el uso de fibrinolíticos, ese es un estudio que se hizo ya hace unos años en donde se quiso comparar si drenaje más uroquinasa intrapleural versus el drenaje y solución salina. Y como ustedes pueden observar, bueno, la dilución que se utilizó fueron 40.000 unidades de uroquinasa en 40 cc de solución salina 2 veces al día por 3 días. Que es más o menos un esquema similar al que usamos con streptoquinasa. Pero como ustedes pueden observar, el uso de la uroquinasa sí redujo en 2 días la hospitalización en este grupo de pacientes y eventualmente pues tuvo beneficios en el manejo de estos pacientes. ¿Cuál es el problema en alguno de estos pacientes con neumonía complicada? Que si lo que tenemos es un derrame pleural con un empiema, es muy práctico, pero si lo que tenemos es un paciente con una neumonía necrotizante, es importante recordar que, uno, la colocación de una sonda favorece el desarrollo de fístulas broncopleurales. Entonces vean que les traje 2 casuísticas, en realidad la de abajo, que es la brasileña, vean ustedes, un 67% de los pacientes reportaron fístula broncopleural y hay una relación muy estrecha entre el tiempo de colocación
de esta sonda. Entre más usemos el tubo de tórax, pues más riesgo de que haya fístula broncopleural. Ahora bien, en neumonía necrotizante también es importante tomar en cuenta que el uso de fibrinolíticos está contraindicado, porque obviamente favorece más bien esa necrosis que tienen los pacientes. En cuanto al abordaje quirúrgico en el manejo de estos pacientes, siempre la interrogante es si ese paciente va a requerir una videotoracoscopía versus una toracotomía. Y yo creo que aquí el punto crucial depende de la experiencia de los cirujanos que ustedes tengan en las distintas regiones en las que ustedes estén trabajando, ¿verdad? Si tienen experiencia con la videotoracoscopía o tienen más experiencia con la toracotomía. Lo que sí es cierto es que cuando usted hace una decorticación abierta, usted tiene mayor riesgo de cicatrización, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de hemorragia y mayor riesgo inclusive de recuperación y de fístula en ese grupo de pacientes. Entonces los pacientes usualmente tienden a tener periodos de hospitalización pues mucho mayores que aquellos pacientes que requieren una videotoracoscopía. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de una neumonía necrotizante, una neumonía complicada. Vean ustedes esa capa de fibrina que obstruye completamente o que limita esa expansión del pulmón normal, cómo se comporta y lo impresionante de la cirugía versus, por ejemplo, una videotoracoscopía en donde vamos a ver algo muy similar. Vean ustedes ese pulmón, es el pulmón sano, pero vean la capa de fibrina que tiene esa pleura que evidentemente hace que no sea posible que ese pulmón se pueda expandir de una manera correcta, pero evidentemente es una cirugía que tiene muchísimo menos riesgo de complicaciones y además menos tiempo de estancia hospitalaria. Se han hecho estudios de fibrinolíticos versus toracoscopías o videotoracoscopía y lo que se sabe es que al final la evolución y el tiempo de hospitalización es muy similar con el uso del streptokinasa, el uso del fibrinolítico versus la videotoracoscopía. Ahora, evidentemente esto se trata también de cuál es la experiencia en cada uno de los centros de nosotros. Lo que sí es cierto es que la videotoracoscopía evidentemente es una opción que es muchísimo más costosa y se tiene que tener cierta experiencia. Otro tipo de fibrinolítico que se utiliza es el TPA, la alteplasa. No en todos los centros está disponible, pero en este estudio que se hizo en Estados Unidos, vean ustedes cómo igual, muy similar a la videotoracoscopía, el tiempo de hospitalización posterior a la terapia, el tiempo de uso de oxígeno, el tiempo de mejoría clínica, o sea, de estar afebril, fue muy similar en los dos grupos. ¿Cuál es la realidad de nosotros en Latinoamérica? Entonces, el año pasado hicimos nosotros mismos, replicamos el estudio que se había hecho en Europa, logramos entrevistar a 100 especialistas en Latinoamérica, 11 países en Latinoamérica participaron y hubo una proporción muy similar de intensivistas pediátricos, neumólogos pediátricos y pediatras de la región de Latinoamérica. Y solamente les voy a enseñar por cuestiones de tiempo algunas realidades del estudio. Lo más interesante fue que les pedimos cuál era el método de elección para el diagnóstico. Y como ustedes pueden ver, tanto el pediatra, el neumólogo pediatra como el intensivista prefieren la radiografía de tórax y el ultrasonido como primer método. El cirujano de tórax, por su lado, siempre pide una tomografía de tórax. Entonces aquí sí es importante tomar en cuenta. Claro, aquí uno puede estar un poco sesgado porque tal vez ya en el momento en que entra el cirujano al abordaje del paciente, probablemente ya anda buscando operar. Entonces es importante tener en cuenta de que los cirujanos pueden estar ahí alrededor, pero al principio en el abordaje ya sabemos que la tomografía de tórax no va a cambiar el manejo en la gran mayoría de los pacientes. En cuanto al uso de antibióticos empíricos, la mayoría lo utilizó principalmente por vía intravenosa y como ustedes pueden ver, los antibióticos de preferencia era la amoxicilina clavulonato si era oral, pero si era intravenoso, cefotaxima, ceftriaxona o eventualmente clindamicina era la opción preferida. En el 71% de los pacientes, la duración de antibiótico terapia inicial era de 14 a 21 días. En cuanto a la toracocentesis, la mayoría de las personas consideró que era importante como un método diagnóstico, particularmente para lograr determinar la etiología y las características de ese líquido pleural.
Como segunda intervención, la mayoría lo que hizo fue colocar la sonda de tórax, un porcentaje menor el uso de fibrinolíticos, pero vean que es interesante que la correlación entre el uso de fibrinolíticos y la videotoracoscopía era muy similar, las proporciones eran muy similar como se utilizaban en nuestra región. En cuanto al uso de fibrinolíticos, la gran mayoría de los centros con lo que contaba era con streptokinasa, muy pocos centros, de hecho solo uno, tenía a disposición la uroquinasa en Latinoamérica, la gran mayoría lo que tenía era la streptokinasa. En el uso del ultrasonido por parte del neumólogo, en realidad la gran mayoría de los centros no contaba con un ultrasonido por parte del neumólogo, sí tenía que solicitar eventualmente a radiología para poder contar con este insumo, y un porcentaje grande de pacientes, de entrevistados no se guiaban por las recomendaciones de las distintas guías internacionales, algo que pues evidentemente nos llamaba muchísimo la atención. En cuanto a los resultados a largo plazo, sabemos que la mayoría son excelentes. En este estudio finlandés, el 80% de los pacientes posterior van a tener una espirometría normal, solo un porcentaje menor va a tener enfermedad obstructiva. Sin duda la prevención viene a ser la mejor estrategia, y yo creo que de ahí de la mano lo que nos va a contar ahorita la doctora Gabriela. Básicamente mensajes para el hogar. Desde Hipócrates sabemos que el drenaje es fundamental. La toracotomía ha sido reemplazada por VATS en algunos centros, pero evidentemente se requiere experiencia local. El drenaje torácico debe incluir el uso de fibrinolíticos, excepto en neumonías necrotizantes, porque sí se ha visto que en comparación con solamente el drenaje solo, pues va a ser muchísimo más complicado el no uso de los fibrinolíticos. Y cuanto antes se derive este paciente al centro y al manejo del especialista, pues es muy probable que el resultado vaya a ser mucho mejor. Con esto les agradezco muchísimo la atención. Ahí está ese QR donde están todos los artículos que utilicé para la charla de hoy. Ahí está mi contacto para aquellos que no puedan bajar el QR. Muchísimas gracias y seguimos con la próxima charla. Muchas gracias, excelente. Damos continuidad a este asombroso webinar. Cuánta información tan buena. Continuamos con la doctora Gabriela Naranjo con el programa de optimización en el uso de antibióticos para prevenir la resistencia. Doctora. Gaby, Gaby, estás Gaby, estás en mute. Doctora, está mutada. Gracias. Buenas noches. Yo hoy les voy a compartir un poco de los aspectos de PROA de la terapia antibiótica en neumonías. Ya después de las charlas que han dado el resto de colegas, y también muy agradecida de poder compartir con ustedes, gracias a Lat y a Lidiana por la invitación. Entonces no tengo ningún conflicto de interés que declarar, más que soy una apasionada de los PROA. Primero nos vamos a ir un poco a emergencias, con una paciente de 16 años de edad, portadora de asma, que ingresa con 2 días de fiebre y tos productiva. En emergencias se muestra con disnea progresiva, con una respiración entrecortada y una paciente que luce fatigada. A la exploración lo que se auscultaba eran crépitos difusos, y la paciente se encontraba desaturada con una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto. Además, se encontraba hipotensa. A esta paciente se le realiza una radiografía de tórax donde podemos observar una neumonía extensa, predominantemente en el campo pulmonar izquierdo, y entonces aquí es donde viene qué hacer, qué se va a hacer con esta paciente aquí en emergencias. Entonces a esta paciente lo que se procedió a realizar fue a intubar, se ventiló,
se realizó reanimación con líquidos, colocación de catéter central, se le inició soporte inotrópico y se realizó su admisión a UCI. ¿Y qué de la terapia antibiótica? ¿Qué pensamos nosotros? Ahí los insto a desde donde estén observando esta charla, pensar cuál es el diagnóstico. Bueno, tenemos que es una neumonía extensa, es una paciente que está grave. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer? Necesitamos identificar patógenos. ¿Cuáles patógenos son más probables que nos causen una neumonía grave? Entonces también eso, ver toda la parte de los algoritmos diagnósticos, de toma de cultivos, de si es necesario realizar un drenaje con un tubo de tórax, como mencionaba el doctor previamente. ¿Y cómo tratarían ustedes a esta paciente? ¿Cómo anda la microbiología local en los lugares donde ustedes se encuentran? Con ceftriaxone, con clindamicina, vancomicina, escalarían a un betalactámico con inhibidor de betalactamasa o se quedarían con una penicilina para una neumonía que es de la comunidad, de una paciente que empezó síntomas hace 2 días. Y todas estas preguntas cada vez se nos vuelven más difíciles a nosotros por el tema de la resistencia antimicrobiana. Ya la Organización Mundial de la Salud ha identificado la resistencia antimicrobiana como una de las 10 principales amenazas para la salud pública. Y la agencia de la OMS ha formulado un plan de acción para abordar la resistencia antimicrobianos, reduciendo así la incidencia de enfermedades infecciosas por medio de aumentar la conciencia, de un mejor uso de antibióticos, promover el uso y promover el uso racional de antimicrobianos, entre otras cosas. Y si bien se publicitan muchas veces todos los elementos centrales de los programas PROA, que ahorita voy a explicarles bien para los que no conocen de esto, su aplicación en entornos de recursos limitados, como son los países de Latinoamérica, pues está plagada de múltiples desafíos. Como podemos ver aquí, la resistencia antimicrobiana ha aumentado en todo el mundo. Ha aumentado la morbilidad y la mortalidad y que se atribuye a infecciones intratables por gérmenes que se muestran multiresistentes, como mencionaba el doctor Soto en la charla anterior, cuando empezaron a desaparecer los empiemas con la aparición de los antibióticos, pero no por nada Pasteur en su discurso de aceptación del premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina, no por nada ya mencionó en ese momento que poco faltaba para que empezaran a aparecer cepas resistentes y que tuviéramos que lidiar con gérmenes resistentes a antibióticos por el uso indiscriminado o el mal uso de antimicrobianos. Actualmente vemos solamente pocos antibióticos en proceso y especialmente para gram negativos, y ya los antibióticos que nos quedan son combinaciones los antibióticos nuevos son combinaciones de antibióticos ya existentes y que serán útiles para corto o mediano plazo. Y es necesario el uso responsable de los antibióticos para que podamos salir adelante de este problema que ya es una amenaza para la humanidad. Entonces, ¿qué es un programa de optimización de antimicrobianos? Pues entonces, como les mencionaba hace unos momentos, dentro del Plan de Acción Mundial contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que ha orquestado la Organización Mundial de la Salud, está la creación de estos programas que lo que hacen es vigilar porque se usen los antibióticos de una forma apropiada, especialmente en los centros sanitarios. El uso del término gestión de antimicrobianos ha venido creciendo exponencialmente y en los últimos años y generalmente se refiere a estos programas e intervenciones para optimizar su uso. Y aunque la administración de antimicrobianos se originó en la atención médica humana, cada vez más se aplica a la salud
alimentaria y a la salud animal bajo el concepto de One Health, de una salud de la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí tenemos unas definiciones como lo son las intervenciones diseñadas, coordinadas, diseñadas para mejorar y medir el uso apropiado de agentes antimicrobianos, promoviendo la selección del régimen de antibiótico óptimo que incluya la dosis, duración y ruta de administración. A mí me gusta un poco más esta definición porque es como más sencilla y es un conjunto de acciones coherentes que van a promover el uso responsable de antimicrobianos. ¿Cuál va a ser la meta de los PROAS entonces? Promover una terapia antimicrobiana segura y efectiva mientras se salvaguarda su efectividad para futuras generaciones. Tenemos que empezar a ver el problema de la resistencia antimicrobiana como prácticamente como el calentamiento global. O sea, es una crisis que estamos viviendo y que cada día causa miles de muertes al año y que cada vez lo que nos augura es algo peor. Los beneficios de un PROA pues van a ser múltiples. Vamos a ver que van a haber mejoría de los resultados clínicos, una reducción del consumo de antimicrobianos, reducciones de costos para el paciente, para las instituciones, mejoría en cuanto a la terapia y a la prescripción de profilaxis, reducción en cuanto a la mortalidad y a las fallas terapéuticas, reducción en las tasas de infección por clostridioides o infecciones asociadas a la atención de salud, reducción de gérmenes multiresistentes, tanto gram negativos como gram positivos, y reducción, desde luego, a los efectos asociados a los medicamentos, tanto a los medicamentos como tal, como a la administración de medicamentos, por ejemplo, los intravenosos, a lo que es infecciones asociadas a catéteres, trombosis, etc. Entonces, para hablarles un poquito de los PROAS, ¿qué dimensiones tenemos? Entonces tenemos lo que es la parte básica, donde están todas las condiciones apropiadas para desarrollar un PROA, todo lo que es un equipo multidisciplinario disponible, que haya apoyo financiero en su centro, una infraestructura para evaluar los antibióticos, disponibilidad de guías clínicas. También tenemos los objetivos, que es qué vamos a hacer, estrategias para asegurar que los profesionales se adhieran a las intervenciones de PROA y las estrategias. ¿Cómo se va a hacer? Esto mediante educación, ya sea medidas restrictivas de los antibióticos, auditoría prospectiva, que es llegar y vigilar qué está pasando con el paciente, cómo salieron sus cultivos y qué se puede hacer, y la retroalimentación a los médicos tratantes. Entonces, en la parte de los objetivos del PROA, aquí viene toda una lista de intervenciones que son las más frecuentes que se van a hacer. Y es, por ejemplo, lo que es la adherencia a guías clínicas, traslape de tratamiento intravenoso oral, lo que es desescalar antibióticos, y es en lo que nos vamos a enfocar un poquito hoy con respecto a neumonías, en desescalar la parte de desescalamiento antibiótico, lo que es descontinuar antibióticos, optimizar dosis, lo que es profilaxis quirúrgica, uso apropiado de métodos diagnósticos, o sea, no estar haciendo y saber interpretarlos, el tirar el arsenal de métodos diagnósticos y luego no saber interpretar si son colonizantes, si no son colonizantes, etcétera. El uso apropiado de antibióticos restringidos y las interconsultas al lado de la cama del paciente. Entonces, los objetivos de un PROA en una neumonía adquirida en la comunidad van a ser desde el momento en que llega el paciente, que le tomamos, le hacemos su diagnóstico al paciente, iniciamos toda la parte de métodos diagnósticos con el objetivo con el objetivo de identificar un germen. Hacemos la clasificación del paciente con el CRUB 65, que son de evaluaciones para, para, para ver la gravedad de una neumonía en el paciente. Y así que tenemos todos los métodos diagnósticos, empezar el antibiótico empírico,
asegurarnos que haya un monitoreo terapéutico del antibiótico que tiene el paciente para evitar efectos adversos como toxicidad. Todo el análisis diagnóstico, como ya hablamos, y después el cumplimiento de guías clínicas y de las recomendaciones, como las que hablaba el doctor en la charla anterior, hasta que logremos suspender tratamientos una vez que el paciente tenga una evolución satisfactoria. Entonces, ¿qué objetivos en general tenemos de los PROA? Bueno, tenemos que abordar la parte de prescripción excesiva. Muchas veces se recetan antibióticos innecesarios, sin un diagnóstico claro, se tratan colonizaciones o infecciones virales, entonces en eso se puede mejorar. Cuando hay un espectro demasiado amplio, una vez que tengamos cultivos, es importante desescalar terapia, y si se empieza con un espectro demasiado amplio, también si se hizo por alguna razón o no. Si el paciente tenía una razón, un paciente ya grave, inmunosupreso, colonizado, y no el paciente que se le empieza con un espectro demasiado amplio, simplemente por temor, no siguiendo guías clínicas en las que se habla cuál es nuestra microbiología local más frecuente. Entonces, todo eso es importante de mejorarlo. Combinaciones innecesarias de tratamientos, cuando se utilizan varios antibióticos y ya el paciente tiene un germen que es susceptible a un tratamiento específico, selección errónea del antibiótico, de acuerdo a las indicaciones por guías o infecciones particulares, dosis incorrectas, intervalos incorrectos entre dosis, lo que es vías de administración errónea, si el paciente requiere tratamiento intravenoso o el paciente ya está en condición de un traslape a tratamiento oral y le podemos minimizar efectos adversos, duraciones incorrectas, duraciones más prolongadas por si acaso, porque me da miedo, porque se comportó muy mal al principio y no necesariamente hay una indicación basada en evidencia que nos haga prolongar más de la cuenta un antibiótico innecesariamente, y la administración de las dosis de forma demorada. Y todas estas son 9 áreas comunes donde se pueden mejorar la prescripción de antimicrobianos. Entonces, la prescripción en el mundo ideal, quisiéramos tener una bola de cristal con control y conocimiento de todos los determinantes y factores de riesgo del paciente y su rol en predecir el agente causal. Sin embargo, como no la tenemos, entonces tenemos que guiarnos por lo que es epidemiología local, estacionalidad, severidad de la infección, qué factores de riesgo tiene el paciente, si es inmunosupreso o no, si hay una colonización previa, si el paciente tuvo una hospitalización reciente, si tuvo un tratamiento previo para otra neumonía o para alguna otra infección previa, y los síntomas y signos específicos que presenta el paciente. Entonces, como les dije que nos íbamos a enfocar más en el desescalonamiento con respecto a las neumonías asociadas, adquiridas en la comunidad, tengo aquí algunas definiciones, lo que les hablaba de reducción del espectro, que esto principalmente significa una vez que tenemos un antibiótico con un rango terapéutico amplio, reducirlo a uno de menor rango. Por ejemplo, en una neumonía adquirida en la comunidad, que tenemos un neumococo identificado, lo tenemos con ceftriaxona, podemos desescalar terapia y pasarnos a una penicilina, por ejemplo, o pasarlo a un antibiótico oral, pasarlo a amoxicilina, dependiendo de la condición del paciente. Para esto existen varios parámetros que nos ayudan a elegir el espectro más estrecho posible. Sin embargo, en muchos estudios se trata de reducir empíricamente la cantidad de antibióticos utilizados y no siempre se logra eso. No es solo reducir el espectro, sino también reducir la cantidad de antibióticos. La otra es suspender antibióticos que ya no necesitamos. Por ejemplo, en un tratamiento empírico donde tenemos
ceftriaxona con vancomicina y ya tenemos un germen identificado como lo es un neumococo, ya podemos, como lo es un estafilococcus aureus meticilino resistente, y que ya podemos suspender esa vancomicina más todos los efectos adversos que conlleva ese antibiótico y que ya sabemos que no lo necesitamos. Está también suspender el antibiótico si no hay evidencia de infección, lo que es también la terapia dirigida al agente causal, que es lo que les mencionaba previamente, y el traslape o switching, que eso lo que significa es el cambio de tratamiento intravenoso a vía oral, que muchas veces se confunde con racionalización de antibióticos y no necesariamente. Esta perspectiva de reducción de espectro, muchos autores hablan de que no se debería desescalar terapia si no hay un germen identificado, mientras que otros autores lo que hablan es que sí se puede hacer una vez que el paciente está más estable, después de unas 48, 72 horas. ¿Cuáles serían entonces las metas que tenemos para desescalar? Bueno, como número 1, reducir la selección de bacterias multidrogo resistente, que sería el objetivo más importante. También reducir colonización en los pacientes por bacterias resistentes, reducir infecciones por bacterias resistentes en el futuro, reducir el uso de antibióticos por medio, principalmente refiriéndose a consumo de antibióticos, el reducir costos para las instituciones y para los pacientes, y reducir el tiempo de recuperación, estancia hospitalaria y mortalidad. La suposición cuando nosotros desescalamos es que los antibióticos de espectro reducido van a promover menos desarrollo de resistencia que los antibióticos de amplio espectro, y en particular la resistencia a enterobacterias, por ejemplo, principalmente cuando utilizamos tratamiento con cefalosporinas. Y eso es naturalmente una causa en la que consideramos que va a haber menor selección de gérmenes al estrechar el espectro. Por supuesto, este principio biológico pues tiene todo el sentido del mundo, pero sin embargo nunca se ha identificado, se ha estudiado o investigado adecuadamente si esto es realmente así. Por supuesto, otro objetivo en los últimos años es el de reducir los costos, como les mencionaba, reducir el número, y esto va a ser más fácil si reducimos también el número de días de antibiótico y no tanto el reducir el espectro, porque al reducir el espectro igualmente tenemos que utilizar algún otro antibiótico para continuar la terapia del paciente. Y por última instancia, pues también lo que sería es lo que hablábamos de reducir estancia hospitalaria y mortalidad del paciente, tanto mortalidad como morbilidad. ¿Qué pasa con desescalar? Pues que van a haber algunos problemas, que todo esto que les mencioné antes hacen difícil de definir realmente el tema de desescalar terapia. Las metas de desescalar va a ser principalmente el efecto en la evolución del paciente, si hay un efecto realmente que el paciente esté bien, un efecto de una recuperación rápida o no. Otra es el efecto en el desarrollo de resistencia antimicrobiana. ¿Estamos logrando realmente un efecto en disminuirlo? Entonces, el paradigma de desescalar sería: iniciamos fuertemente con antibióticos empíricos apropiados, se administran adecuadamente, hacemos inicio temprano desde el servicio de emergencias con tratamiento intravenoso a una dosis alta, que tengan una adecuada farmacocinética y farmacodinamia, y que en un momento en que tengamos ya identificación de germen, desescalar en cuanto sea posible y cambiar a un espectro menor. ¿Será esto lo correcto después de todo lo que hemos hablado? Entonces, aquí podemos ver en este estudio del Intensive Care Medicine que no hay confirmación del efecto favorable esperado de la desescalada sobre la selección de resistencia a los antimicrobianos. Y aquí podemos ver en estos dos gráficos
¿Cómo? En uno lo que se ve es donde ambos fueron, ocurrió desescalamiento y en la línea roja hubo continuación del mismo antibiótico, se desescaló terapia en la línea punteada azul. En una lo que se evaluó fue principalmente la mortalidad y en el otro también la emergencia de gérmenes resistentes y no hubo una diferencia o una evidencia de que esto lo redujera con el solo hecho de desescalar terapia. Entonces, en las metas de desescalar terapia, ¿reducirá realmente la selección de gérmenes multiresistentes? ¿Reducirá realmente la colonización o la infección por bacterias resistentes? ¿Reduce realmente el consumo de antibióticos y los costos? ¿Y va a reducir el tiempo de recuperación, estancia y mortalidad? Bueno, existe siempre el concepto de biología saludable y no hay una definición uniforme al respecto. Sin reducción de la duración de antibióticos, costos o duración de la estadía. Entonces, ¿habrá reducción de la mortalidad, efectos sobre la resistencia antimicrobiana? Yo creo que deberíamos desescalar. Bueno, yo creo que tal vez deberíamos enfocarnos en tratamientos un poco más acortados que realmente sí tengan impacto en reducción, por lo menos, de producir gérmenes resistentes que sí nos reduzca costos y que no tenga un impacto tan alto en la microbiota. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos un antibiótico tenemos un antibiótico que es de amplio espectro, tenemos el germen, nos devolvemos a uno de menor espectro, entonces ese otro antibiótico también va a tener su impacto en la microbiota del paciente. Entonces, con respecto a la duración de tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad, siempre también quedan dudas. Esto es una revisión de Cochrane donde no identifican estudios que comparen ciclos cortos y más largos del mismo antibiótico para el tratamiento de adolescentes y adultos ambulatorios. Entonces, ¿es factible dar cursos cortos de antibióticos en neumonía? Bueno, hay varias publicaciones que nos hablan contra, en las que vemos más de los pro de hacer o de si es factible dar cursos más cortos de antibióticos en neumonía. Tenemos principalmente publicaciones de neumonías adquiridas en la comunidad, mientras que neumonías que son más asociadas al ventilador, pues es un poquito menos factible según lo que hablan estas revisiones. ¿Qué entonces deberíamos tomar en cuenta para reducir al menos la duración de antibióticos en neumonías adquiridas en la comunidad severas? Bueno, cursos cortos no menores a 5 días, que hablamos de 5 a 7 días si fuera una neumonía severa, que no hayan comorbilidades mayores, patógenos de bajo riesgo, que haya un adecuado control del foco, que haya una rápida mejoría clínica y que el antibiótico o el antimicrobiano tenga una farmacocinética y una farmacodinámica favorable. Cursos más prolongados. Bueno, sabemos que en neumonías adquiridas, neumonías complicadas, que es el tema que hablaba el doctor antes, son duraciones de 14 a 21 días usualmente. Pero aquí estamos hablando de neumonías severas, no necesariamente complicadas. Entonces, cursos más prolongados, bueno, si los vamos a tener en pacientes inmunosupresos, patógenos de alto riesgo como los estafilococos, cuando no se ha logrado o cuesta mucho durante la evolución del paciente controlar su foco de infección, cuando hay una respuesta clínica parcial o lenta, o las farmacocinética y farmacodinámica no son tan favorables. Entonces, pues esto era un poco de los que les quería compartir y muchas gracias. Quedo a disposición también por medio del correo electrónico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos nuestros conferencistas, excelentes conferencias, mucha aclaración realmente con el uso de antibióticos. Nosotros, todos en nuestros países, pues usamos antibióticos empíricos y luego pues así como usted estuvo mencionando. Como estamos un poquito con el tiempo arriba, hay algunas preguntas, unas ya contestadas, entonces voy rápidamente a mencionar las no contestadas. Hay una de Perú
que están preguntando sobre el primer caso clínico, el primer caso expuesto, que refiere que en Perú los mayores de 14 años ya son manejados en el servicio de adulto y que si esta paciente estuvo en estado de inmunosupresión o tiene un test de embarazo, que si la paciente tiene antecedentes de uso de drogas, exposición a biomasas o consumo de vapeo y que consideraba que la elección del antibiótico iba a depender en abundar en estos datos. Doctora. En nuestro país, todavía hasta los 18 años se consideran niños. Entonces todavía lo aceptamos en nuestros hospitales. 14 todavía es muy niño. Entonces vamos a contestar del caso clínico número 1. Se me fue la doctora. La doctora Sarur. No, mi caso era un paciente de un niño de 5 años, así que no creo que ese sea el caso por el cual están preguntando. Pues tampoco el caso de República Dominicana, era un niño que entró de 10 meses. Salió ya después del año porque duró casi 3. Entonces pasamos a otra pregunta. Refieren que es el caso expuesto por la doctora Naranjo, perdón. El caso de que están preguntando ahorita. Es cuando la doctora Naranjo inició. Ajá, bueno, ya ahí está la doctora Naranjo. Sí. Sí, pero la pregunta específica es que si tenía algún estado, no, era una paciente sana. Era una paciente sana. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Las demás preguntas ya fueron contestadas en el chat. Así que le paso la palabra a Lidiana. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores por estas excelentes charlas. Muchísimas gracias también a las 2 médicos residentes, en donde vemos ese futuro de la salud respiratoria de nuestros niños. Queremos seguir instando a los residentes y a los fellows para que se unan también a ALAT y podamos nosotros continuar con este ALAT joven. Tiene que haber ya toda una parte de cambio. A Jenny por la excelente moderación, agradecerles realmente a todos por la participación. Neumonía nos sigue, como hemos visto, como presentó en este momento Milena, es un problema que sigue, tal y como mostró el doctor Soto Martínez, la parte de las complicaciones y como nos enseñó Gabriela Naranjo, tenemos que hacer un uso adecuado de antibióticos. Realmente cada vez hay menos antibióticos y si nosotros manejamos mal esto, pues los pacientes al final no vamos a tener que darles. Entonces, sí, aquí importante, recordemos, los virus nos afectan muchísimo, siempre ver nuestro estado nutricional de nuestros pacientes, tener esa vacunación precisamente al día, estimular todo lo que sea lactancia materna, porque sabemos que son medios de salud pública con los cuales nosotros podemos controlar la patología a nivel pediátrico. De verdad, los que han estado en los 3 webinars, para nosotros ha sido un verdadero placer y siempre por la parte de pediatría en este momento una educación médica continua y seguiremos viéndonos también a través de los webinars. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Y los estaremos acá, como podemos ver, los estaremos invitando para los que puedan ir a nuestro congreso número 18 de ALAT, el cual va a ser del 9 al 12 de julio en el Centro de Convenciones de Cancún. Va a un sitio precioso en México, pero también que es un sitio en el que vamos a tener gran cantidad de información a nivel de pediatría. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y sobre todo que tengamos un muy lindo año nuevo y una muy feliz Navidad. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches.